Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? A la comisión de Pilar del taller de Comercio Exterior y Aduanas. La idea es que tengamos una, una actividad eh, virtual, obviamente, relacionada con los trabajos prácticos que les estamos empezando a dar. Y en primer lugar, vamos a hablar de el primer trabajito práctico que les dimos, que es el trabajo práctico de Incoterms, que como habrán visto es extremadamente sencillo, es un trabajo práctico que no requiere demasiada, demasiado cálculo ni demasiado análisis, simplemente era para repasar algunos términos que son para nosotros importantes en cuanto a el concepto de cómo utilizar los Incoterms, ¿no? Porque entiendo que a esta altura ustedes ya han visto de qué se tratan los Incoterms, cómo se utilizan, eh, pero la idea era tratar de que con un simple ejercicio muy sencillo podamos entender cómo es en la práctica cuando nosotros como exportadores, ¿sí? Tenemos que hacer una cotización internacional, eh, o desde el lado del punto de vista del importador, cómo el importador analiza las diferentes cotizaciones que obtiene por parte de su potencial vendedor del exterior. Entonces, más allá de los calculitos que ahora los vamos a repasar en detalle para ver si estamos correctos o no con la consigna, la idea era repensar un poco, reafirmar algunos conceptos que son bastante básicos de los Incoterms, pero que son los más relevantes y que tienen que ver con la actividad profesional y el día a día de la actividad del exportador o del importador. Porque no es solamente hacer un cálculo de costos, ¿sí? Sino que el uso del Incoterm va más allá de simplemente llegar a un número, sino que es una definición que tiene que ver con los aspectos relacionados con la entrega de la mercadería y una definición de responsabilidades y riesgos que tienen que ver con una negociación que hay entre importador y exportador, que tiene como resultado llegar a un acuerdo en cuanto a una condición de venta, como le llamamos al Incoterm, ¿sí? eh, que está fundamentada en función de los costos, ¿sí? Pero más que nada de las responsabilidades que tanto el importador o el exportador están en condiciones o tienen intenciones de asumir, ¿sí? Con lo cual, nosotros les habíamos hecho un pequeño planteo que tenía que ver con hacer distintas cotizaciones en función de una consigna, pero antes de ir a la resolución de ese simple ejercicio, yo quería hacer un breve repaso. Estoy compartiendo una pantalla de una presentación que tiene que ver con la definición de los Incoterms 2020. Tengan en cuenta que nosotros estamos justamente en un año de cambio, tuvimos que actualizarnos y revisar las condiciones de los términos actuales de los Incoterms, ya que eh, estos términos del comercio internacional vienen modificándose en forma regular en los últimos 50 años, ¿no? Tengan en cuenta que la primera versión de los Incoterms fue en el año 1936, antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, e imagínense todos los cambios que hubo desde el punto de vista de la globalización, del intercambio comercial, de la división política y geográfica de los países, y más que nada de la actividad logística, lo que tiene que ver con el transporte de las mercaderías y sus coberturas de seguros y todo lo que tiene que ver con los cambios en los procesos aduaneros y fundamentalmente, de nuevo, los procesos logísticos que tienen que ver con el traslado de las mercaderías desde el país del vendedor al país del comprador. Entonces, para reforzar un poco la idea, vamos a repasar qué cambios significativos hubo en los
últimos Incoterms. Tengan en cuenta que estamos usando la versión 2020, ¿sí?, que se puso en práctica a partir del 1 de enero de este año. Hasta el 1 de enero de 2020 estuvieron vigentes la versión 2010, con lo cual los cambios que se produjeron no son demasiado significativos, pero lo que buscan estos cambios es tratar de mantener actualizados los términos que utilizamos en función de estos nuevas modalidades que tenemos logísticas, de comercio electrónico, de emisión de documentación electrónica, que fueron variando a través de los años, ¿no? Acá pueden ver rápidamente, bueno, una línea de tiempo donde mostramos los cambios más significativos que hubo en cada versión de cada versión nueva que hubo de los Incoterms, hasta llegar hasta la versión 2020, que ahora la vamos a ver en detalle. Para mí, lo más significativo que encontramos en la versión 2020 como términos nuevos es simplemente la incorporación de un término que ahora llamamos DPU, que implica la entrega de la mercadería en el lugar convenido en destino con la descarga incluida, y viene a reemplazar un término que estaba en la versión 2010, que era un término que se llamaba DAT, que seguramente cuando ustedes estudiaron Incoterms lo vieron, que era entregado en la terminal, entregado en una terminal portuaria. Cuando hablamos de terminal, es una terminal portuaria. Entonces ese término quedaba un poquito limitado específicamente a un transporte marítimo, y el uso era realmente poco habitual de ese término. Entonces lo que se buscó con la inclusión de este término es no delimitar la entrega en una terminal portuaria, sino que puede ser en cualquier lugar convenido, y a diferencia de un término DAP, en donde también la entrega es en destino, en un lugar convenido, en el término DPU lo que encontramos que el exportador tiene que asumir también los riesgos y los costos de la descarga de esa mercadería en el medio de transporte donde está siendo transportada, justamente, ¿no? Ese es el cambio más significativo, aunque vamos a encontrar algunas cuestiones que tienen que ver también con el cambio de la cobertura de seguros en los términos CIF y SIP, en donde nos piden una cobertura mínima mayor a la que se pedía en la versión 2010, y algunas otras cuestiones más puntuales que, bueno, más adelante se los voy a comentar. Pero no encontramos grandes cambios significativos entre la versión 2020 y 2010, salvo este cambio en este término. El resto de los términos se mantiene igual. ¿Y qué nos importa de este ejercicio, de esta revisión que hacemos de Incoterms? Más que nada apuntar a las cuestiones que tienen que ver con las responsabilidades contractuales del importador y del exportador, ¿no? Y acá es donde yo quería hacer foco, y el trabajo práctico se desprende justamente de este análisis que tiene que ver con los aspectos relacionados con la entrega de la mercadería dentro de un contrato de compraventa internacional. Nosotros tenemos que entender que dentro de una operación de comercio exterior estamos comercializando una mercadería o eventualmente un servicio, pero cuando hablamos de Incoterms estamos hablando puntualmente de una operación comercial que implica una compraventa de un bien tangible, ¿sí? Acuérdense que los Incoterms no aplican para ventas de servicios, y acá es donde hacemos foco, ¿no? En qué nos dicen los Incoterms y por qué es tan importante el uso correcto de los Incoterms. Estamos hablando de que cuando nosotros salimos como exportadores o potenciales exportadores a tratar de vender en mercados externos, nos encontramos con una diferencia sustancial en cuanto a la diversidad de riesgos que encontramos en función de una venta doméstica, ¿sí? No es lo mismo
yo siendo productor de un bien X que lo vendo en mi mercado doméstico, que cuando tengo que asumir las responsabilidades que implica vender en el mercado internacional. Estamos hablando de un cambio fundamental, ya que salimos de nuestras fronteras, nuestro producto tiene que salir de nuestro país, ¿eh? Y va a ser comercializado en otro país, en donde nos vamos a encontrar con una serie de factores que no encontramos en nuestro mercado doméstico, ¿sí? No es lo mismo venderle una mercadería a un comprador que tiene su fábrica en Zárate o en Campana, ¿sí? Ustedes estando en Pilar con su fábrica, que si tengo que venderle a un comprador que está en Europa, obviamente, no estoy diciendo nada demasiado creativo, pero ¿cuáles son esos factores tan importantes que nos implican un mayor riesgo en la operación como exportadores, ¿no? Bueno, o como importadores, ¿no? Viéndolo de cualquiera de los dos puntos. Estamos hablando de eh, que estamos ante, primeramente, legislaciones y normativas diferentes, ¿sí? Yo cuando estoy comercializando en mi mercado doméstico, estoy bajo la misma ley, bajo la misma modalidad de evaluación y de legislación contractual, ¿sí? Mi código de comercio es el mismo para el comprador y para el vendedor, mientras que cuando estoy comercializando con otro país, ya me encuentro con legislaciones diferentes. Eso es fundamental. Sí, pueden ser parecidas, pero hay cambios que pueden ser realmente importantes en las legislaciones, ¿no? Lo que yo creo que acá se ve de una manera, en otro país se puede ver de otra, desde el punto de vista legal, ¿no? A eso nosotros llamamos la diversidad de derechos no en términos de impuestos, sino de legislaciones. Y después que nos encontramos con situaciones que tienen que ver con riesgos que no aparecen en una compraventa doméstica. No hablamos del riesgo país, riesgo soberano, riesgos de transporte internacional, ¿sí? Eh, los riesgos que tienen que ver con las fluctuaciones del tipo de cambio, riesgos en cuanto a emisión de documentación de embarque y documentación que tiene que acompañar la exportación y luego la importación, los riesgos que son inherentes a la mercadería en el sentido de la calidad del producto, del cumplimiento por parte del proveedor, que no aparecen o aparecen de una manera mucho más manejable cuando la compraventa es doméstica, ¿no? Imagínense simplemente el hecho de un potencial comprador alemán que quiere comprarle una mercadería a un proveedor argentino, ¿no? Bueno, justamente va a evaluar el potencial cumplimiento que puede tener ese proveedor argentino en términos de los tiempos de entrega, de la calidad del producto, de que pueda embarcar correctamente, de que no haya situaciones conflictivas, por ejemplo, huelgas, paros, restricciones a la exportación, por ejemplo, ¿no? Y si lo ven a la inversa, es todavía más complejo, ¿no? Estamos hablando de un vendedor, por ejemplo, alemán, que le va a vender una mercadería a un comprador que está en la Argentina. Y bueno, los riesgos ahí se multiplican. Estamos ante una situación muy conflictiva desde el punto de vista de obtención de divisas para los importadores, con lo cual el vendedor alemán o del país que ustedes quieran, no solo va a mirar la capacidad de pago que tiene el comprador, sino el mercado en donde está inmerso, en donde estamos en una situación donde cada vez hay más restricciones para la obtención de divisas y para poder hacer frente al pago de las importaciones, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que a mayor riesgo, ¿sí? A mayor complejidad en la operación, lo que nosotros necesitamos, ya siendo exportador o ya siendo importador, es tener un buen contrato, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con un buen contrato? Generalmente cuando hablamos de contratos de compraventa internacional, hablamos, bueno, el contrato es un acuerdo entre partes, bien,
perfecto, eso está muy bien. Pero fundamentalmente nosotros hablamos de un contrato de compraventa internacional como un mecanismo para prever, ¿sí?, todos los potenciales riesgos que tiene esta operación y pudiéndolos prever, pudiendo previsualizar las situaciones conflictivas que podrían darse, ya incluir en ese acuerdo los mecanismos para cubrir esas situaciones de riesgos, ¿no? ¿A qué me refiero? A que yo trato en un contrato de compraventa internacional de prever todas las situaciones conflictivas que podrían suceder en el proceso desde que cierro la operación entre comprador y vendedor, ¿sí?, hasta que se culmine esa operación, ¿sí?, ya sea con el pago de la operación, con la recepción de la mercadería por parte del importador. Bueno, yo trato de ver qué podría pasar de malo, ¿no?, en el sentido de qué incumplimientos podría tener la otra parte, ¿sí?, ya sea generados por la otra parte o por motivos ajenos a la otra parte, pero que le impiden el normal cumplimiento de la operación. Ejemplo, el plazo de entrega, que el vendedor no puede entregar a tiempo la mercadería, ya sea porque tuvo problemas en su proceso productivo o porque hubo una huelga o una situación conflictiva gremial, sindical, que le impidió embarcar la mercadería. Bueno, lo que se busca con un buen contrato es tratar de prever todas esas situaciones riesgosas y conflictivas para ya tener previsto de antemano y acordado con la otra parte cómo se van a resolver, ¿sí? Y eso va desde aspectos relacionados de nuevo con la calidad, con la entrega, con el precio, con la variación que pueda tener los plazos para los embarques, hasta situaciones todavía mucho más complejas como el no pago por parte del importador, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo que busco a través de un buen contrato es tratar de analizar todas esas situaciones conflictivas y ya encontrar cómo resolveríamos la situación en caso que se produzcan esas situaciones conflictivas, ¿sí? Siempre es más fácil haber acordado la solución a un problema previo a que se produzca el problema. ¿Sí? No es lo mismo tener que sentarme a discutir con la otra parte una vez que se produjo una situación conflictiva, ¿sí?, que si yo ya la tenía previamente acordada la solución. Ejemplo, ¿no?, si el importador se demora en el pago dentro del plazo que habíamos acordado, bueno, yo ya pude prever esa situación en el contrato y le voy a cargar un interés por mora en el pago de X% por cada día que se demore, por ejemplo. Y no me tengo que poner a discutir ante el momento en que no recibo el pago por parte del importador qué resarcimiento voy a tener. Esas son cuestiones generales de un contrato que más adelante vamos a ver, porque ustedes dentro del trabajo práctico final tienen que tener una negociación y van a tener que tener un contrato de compraventa internacional, pero uno de los aspectos que tienen que ver con la conformación y la obtención de un buen contrato es que justamente en comercio internacional tratamos de basarnos en mecanismos que nos ayuden a eliminar situaciones de malos entendidos o de interpretaciones erróneas de esos términos que estamos negociando, y por ese motivo tratamos de utilizar todas estas reglas y usos uniformes de comercio internacional que tienden justamente a facilitar ese tipo de entendimiento. ¿Por qué? Porque las dos partes seguramente no hablan el mismo idioma, porque las dos partes se rigen de nuevo por distintas legislaciones, ¿sí?, porque hay usos y costumbres distintas entre los países, ¿sí? No es lo mismo los hábitos o costumbres comerciales que puede haber en países occidentales con países de Oriente, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces,
el uso de reglas y usos uniformes de comercio internacional nos facilitan ese entendimiento. Dentro de esas reglas y usos uniformes utilizamos los Incoterms, ¿sí? El Incoterms me permite, con ese término de 3 letras, que importador y exportador entiendan claramente cuáles son sus responsabilidades y obligaciones, ¿sí? Con respecto a una parte del contrato, ¿sí? Pero es una parte muy relevante, que es la entrega de la mercadería, ¿sí? Acuérdense que los Incoterms hablan fundamentalmente, ¿sí?, con respecto a los aspectos inherentes a la entrega de la mercadería, que es dónde, cuándo, cómo se entrega la mercadería. Y en función de esa entrega de la mercadería, cómo se traspasan los riesgos y responsabilidades de la mercadería entre el exportador y el comprador, cómo se dividen los costos, ¿sí?, de esa operación logística, que es un poco a donde apunta el trabajito práctico, y cómo se distribuyen las obligaciones para la obtención de la documentación relacionada con esa exportación / importación, ¿sí? El hecho de usar esas 3 letras, y bien utilizadas, nos permite evitar un montón de información que yo debería, si no, tener que incluir en el contrato. Hojas y hojas de condiciones que, al referirme a un Incoterm, las dos partes nos referimos al Incoterm, y ya evitamos tener que desarrollar obligaciones y responsabilidades de las partes relacionadas con la entrega de la mercadería, porque están contenidas en el Incoterm que acordamos. Con respecto a los Incoterm, bueno, siempre les decimos, ¿no?, fundamentalmente hablamos de la entrega de la mercadería, de cómo se transmiten los riesgos de esa mercadería, la distribución de los gastos y cómo se distribuyen también las responsabilidades sobre la obtención de los documentos necesarios en esa operación de exportación y de importación. No voy a hacer una clase de Incoterm porque ustedes esto ya lo saben. Sí me interesa reforzar el buen uso del Incoterm. Tengan en cuenta que el buen uso implica utilizar el término que estamos acordados, ¿sí?, utilizar el término correcto, pero no solo es indicar que la condición de venta es FOB, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos de cualquier término, cualquier Incoterm, nosotros tenemos que aclarar cuál va a ser el lugar de entrega en función de ese Incoterm, ¿sí?, y ser lo más específico posible con ese lugar de entrega, ¿sí? Siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Es muy sencillo entender cuál es el lugar de entrega si yo voy a comprar un pantalón, supónganse, a un comercio, a un local, en un shopping. Ahora no sería un buen ejemplo porque los shopping están cerrados, pero imagínense, yo voy a comprar un jean, ¿sí?, me lo pruebo, me gusta, ¿sí?, lo pago y me lo dan en un mostrador. Me voy del local de ropa, ¿sí?, y cuando salgo del shopping, la bolsa se me engancha con un alambrado, ¿sí?, se me raja todo el pantalón. Ok, tengo un problema con la mercadería. Pero ¿qué pasa? La entrega ya se realizó, hay un lugar muy visible y muy fácil de visualizar con respecto al punto de entrega, que fue en el local del vendedor, ¿sí?, puntualmente sobre el mostrador, por ejemplo. Entonces yo no tengo derecho en ese caso a volver al local y decirle, mira, el pantalón se rompió acá a una cuadra, cámbiamelo o devuélveme la plata, porque la entrega por parte del vendedor fue correctamente hecha, ¿sí? No es lo mismo que sucede en el comercio internacional. Es muy difícil fijar, en realidad no es que sea difícil, es importante y es sumamente definitorio dejar en claro cuál es el punto de entrega, dónde va a estar ese mostrador en donde se traspasa la responsabilidad y el riesgo de la mercadería del vendedor al comprador, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer buen uso, ¿sí? Cuando usamos Incoterms, tenemos que
aclarar exactamente qué término estamos utilizando y cuál es el punto de entrega en función de ese Incoterm, ¿sí? Cuando hablamos de términos de los grupos E, F y D, siempre vamos a indicar el lugar de entrega puntual, ¿sí? El lugar de entrega puntual. Mientras que cuando hablamos cualquiera de los términos C, lo que tenemos que indicar es el lugar de destino hasta cuál fue pagado el flete internacional. Tengan en cuenta que la gran diferencia entre los términos C con respecto a los F y E es que el vendedor asume la responsabilidad de contratar el flete internacional, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos un término C, nosotros siempre vamos a indicar hasta qué lugar de destino está pagado o contratado el flete internacional. Mientras que en los otros términos vamos a indicar el lugar de entrega donde el vendedor transmite los riesgos al comprador, ¿sí? Porque esta es la principal diferencia entre los términos E, F y D con los términos C. Los términos C son los únicos términos en donde el vendedor asume responsabilidades y riesgos, ¿sí?, por operaciones que van después de la entrega de la mercadería. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Que en un término CFR, CIF, CIP, CPT, en cualquiera de esos términos, el vendedor termina con su responsabilidad con respecto a la entrega en su propio país, entregándole la mercadería al transportista, ¿sí?, pero asume la responsabilidad de pagar, contratar y pagar el flete internacional hasta el lugar de destino. Y en los términos CIF y CIP agrega además la contratación y el pago del seguro internacional sobre el transporte de las mercaderías. ¿Sí? Entonces, es clave entender y cómo utilizar esos Incoterms. Por ejemplo, yo hablo de una entrega FOB, estamos hablando de la entrega es libre a bordo sobre un buque, porque es un término de uso exclusivamente para medios acuáticos, ¿sí? Pero es importante aclarar cuál va a ser el lugar de carga, porque en el caso de un FOB, por ejemplo, el vendedor tiene que esperar que el comprador le nomine el buque, le indique en qué buque va a tener que cargar la mercadería. Y en esa negociación yo tengo que aclarar cuál es mi zona geográfica. Si a mí el comprador, en un término FOB, que va a definir la carga de la mercadería, me dice, ok, no aclaramos cuando cerramos el contrato y queda como condición de venta FOB. Yo tengo mi planta industrial en Pilar. Y después cuando el comprador me nomina el buque, me dice, ok, el buque va a estar cargando en el puerto de Comodoro Rivadavia. Ok, y yo estoy en Pilar, o sea, sería una locura pensar que tengo que trasladar la mercadería para cumplir con mi obligación hasta un puerto patagónico, no tiene ninguna lógica, o al menos se le van a incrementar los costos al exportador. Entonces, desde un primer momento es importante aclarar, cuando hablo de un término FOB, por ejemplo, cuál va a ser el puerto de carga, ¿sí? Incluso hasta si podría aclarar cuál es la terminal de carga. ¿Sí? Acuérdense que cuando hablamos, por ejemplo, de Puerto Nuevo en Buenos Aires, ¿sí?, hay diferentes terminales, TRP, BAXA, Exolgan. Entonces, cuanto más específico yo pueda ser, mejor. Y siempre, siempre aclaramos la versión de Incoterms que estamos utilizando, siempre. ¿Y esto por qué? Justamente como hay tantas versiones de Incoterms, la versión más nueva no es que mata a las anteriores, no es que las otras versiones de Incoterms dejan de tener vigencia. Yo podría perfectamente, si quisiera, utilizar una versión de Incoterms para mi contrato de compraventa internacional que no sea la más nueva. Yo puedo fijar mi condición de venta en términos FOB, Incoterms 2010 o Incoterms 2000. Poder se puede, ¿sí? Es lo que decimos acá, que las sucesivas versiones de Incoterms no anulan las anteriores, ¿sí? No tendría mucho sentido utilizar una versión más vieja de Incoterms teniendo una vigente, pero a lo que voy es que de no aclararlo podría surgir una controversia. Funciona eso, ¿no? Entonces, siempre aclaro cuál es la versión que estoy utilizando. Y cuando hablo, por ejemplo,
volviendo al tema de definición de los lugares que tengo que aclarar de entrega con respecto al término. Cuando hablo de un término C, en donde implica el pago del flete internacional hasta un lugar, tengo que aclarar hasta qué lugar se contrató el flete, ¿sí? Justamente porque es parte del compromiso que el vendedor asume, contratar y pagar un flete internacional hasta cierto lugar. Y ya cuando voy a los términos D, tengo que ser incluso todavía más específico, indicando mínimamente la ciudad o el lugar geográfico donde va a ser la entrega en destino, ¿sí? Esto es clave porque de no quedar aclarado dónde es el lugar de entrega, justamente el importador me podría exigir a mí, yo como exportador, mi importador me podría exigir que le entregue la mercadería en el medio de Siberia, cuando yo no tenía previsto entregarlo ahí. Yo había dicho, no lo aclaré porque el comprador está en Moscú y supuse que la entrega iba a ser en Moscú, pero ahora resulta que el comprador quiere que le entregue la mercadería en medio de Siberia, ¿no? Estoy dando situaciones extremas, pero esto podría suceder, ¿no? Con lo cual, el buen uso de los Incoterms es fundamental y además también queremos justamente no desviar el foco de lo que nos propone el uso de los Incoterms, que es asegurarnos el buen entendimiento entre comprador y vendedor de sus responsabilidades con respecto, de nuevo, a la entrega de la mercadería, a la división de los costos, a la obtención de los documentos y a la transferencia de los riesgos, ¿no? Cuando hablamos de los costos, que tiene que ver este trabajito que les dimos, que es muy sencillo, siempre vamos a este modelito que es bastante básico, pero para entender a qué nos referimos con los costos, siempre cuando hablamos de la utilización de un Incoterms, estamos hablando de sumar o incorporar al precio de venta de la mercadería, o el precio, mejor dicho, al precio que pretende obtener el vendedor por esa venta, siempre partimos de que el precio de venta está basado en el costo de la producción que tiene ese vendedor, más la utilidad que quiere obtener. Y a partir de ahí, ¿sí?, le vamos agregando a los términos los diferentes costos que tiene que asumir el vendedor en caso que vaya avanzando con el uso de términos con mayor responsabilidad y mayor riesgo, ¿no? Pero esos costos de los que estamos hablando son los costos que están en esta cadena logística, ¿no? Para entender que estamos hablando de costos relacionados con la entrega de la mercadería y hasta dónde el vendedor tiene que asumir esos costos. Por eso siempre partimos de el depósito del vendedor, lo tenemos acá, y terminamos en el depósito del comprador. Y hablamos de los costos relacionados con toda esta operatoria, que tiene que ver con la operación aduanera en el país de origen, que tiene que ver con los transportes locales en el país de origen hasta las terminales portuarias o depósitos de los transportistas, la carga sobre el medio de transporte internacional, el transporte internacional, los seguros, el seguro fundamentalmente sobre el transporte internacional de mercadería y los procesos que tiene que realizar la mercadería hasta llegar al depósito del comprador, ¿sí? A eso nos referimos con la división de costos. Específicamente de estos costos que acá los vemos así en forma muy, muy global y muy genérica. Si vamos a entender cuáles son esos gastos a modo enunciativo, bueno, estamos hablando siempre en primer lugar del embalaje para el transporte internacional, ¿sí? Cualquiera de los 11 Incoterms implica para el vendedor la responsabilidad de que la mercadería esté embalada para un transporte internacional, ¿sí? Siempre. Y vamos a hablar de manipuleos y movimientos de la carga dentro del país de origen, los seguros que el vendedor quiera tomar hasta que la mercadería es cargada en el medio de transporte internacional, los transportes hasta el medio, los transportes locales hasta el transporte internacional,
cualquier manipuleo que sea necesario para que la mercadería llegue al medio de transporte internacional, ¿sí? Y la emisión y obtención de documentos de embarque, pagos de derechos de exportación si hubiese, los transportes internacionales, los seguros internacionales, y lo mismo del lado de la importación, los documentos que sean necesarios para la importación, transportes y seguros domésticos en el país de destino, los derechos de importación, ¿sí? A esos gastos nos referimos, cómo los dividimos, y a eso vamos cuando hablamos de las distintas cotizaciones y el uso de esas distintas cotizaciones. Cuando yo les hablaba de dónde podía estar ese mostrador para la entrega de la mercadería, bueno, fundamentalmente podemos hablar de estos puntos de entrega de la mercadería, que son los usualmente utilizados, que van desde el depósito del proveedor en un término ex-work, ¿sí? Hablar al depósito del transportista, cuando hablamos de un término, por ejemplo, free carrier, o un término CPT, en donde la obligación del vendedor, la entrega de la mercadería es en el depósito del transportista. Hablamos de que podría llegar a extenderse hasta un muelle en el país de origen, cuando hablamos de un término FAS, Free Alongside Ship, libre al costado del buque. En muchos términos, el punto clave de entrega es cuando la mercadería traspasa la borda del buque, ¿sí? Hablamos de un término FOB, Free On Board, pero también aplica por un término CFR o un término CIF, en donde la mercadería tiene que traspasar la borda del buque para considerarse entregada. Y después tenemos la posibilidad de entregar en el puerto de destino, o en un punto a determinar en el país de destino, o directamente en el depósito del comprador, ¿sí? En función a esta distribución de riesgos y de costos es que vamos a armar nuestras cotizaciones, ¿no? Entonces, salgo un poquitito de acá y vamos a revisar juntos el trabajito que les habíamos dado, que de nuevo es extremadamente sencillo, y el planteo era, ok, soy un productor que fabrico mochilas, ¿sí? Tengo un eventual comprador que está en Bélgica y que tiene su depósito en la ciudad de Gent, que se encuentra a 60 kilómetros del puerto más cercano, que es Amberes, ¿sí? Y nos piden cotizaciones en distintas modalidades de Incoterms, ¿no? Y nosotros como exportador tenemos un costo de producción de cada mochila de ese modelo de $50. Esto es un invento, obviamente, ¿no? Y el vendedor pretende obtener una utilidad del 10% sobre su costo de producción. Con lo cual estamos partiendo siempre de un precio de venta básico de $55, que serían los $50 de costo de producción más el 10% de utilidad. Y esto va a ser similar en cualquiera de los términos que utilizo. A partir de ahí, ¿qué hago? Empiezo a sumar, a partir de estos $55, empiezo a sumar los distintos costos que implica que tiene que incorporar el vendedor en su cotización, ¿sí? En función del Incoterms que está utilizando. En este modelito que tenemos acá, que es muy sencillo, acá tenemos solamente algunos costos. Vamos a imaginar que estos son todos los costos necesarios para que la mercadería llegue desde el depósito del exportador al depósito del importador, y que son los únicos costos que existen y que sobre cada concepto no hay comparativa. Es decir, que tanto importador o exportador consiguen, por ejemplo, un flete internacional de $20, siempre hablando por unidad, ¿no? No hay comparación de distintas cotizaciones. Con lo cual, vamos a encontrar el valor ex-work, ¿no? ¿Qué implica una cotización ex-work para un vendedor en términos de estos costos? Y fundamentalmente incorporar el embalaje de exportación, ¿sí? Y la obtención de licencias o de algún certificado referente a la mercadería que sea necesario para que después se pueda exportar. De esos conceptos, el único que estamos mostrando acá es el embalaje de exportación. No le estamos poniendo costos a
la obtención de algún tipo de licencia o certificado, con lo cual es muy sencillo. Yo en este modelo mi costo para mi cotización export va a ser de 55,50. ¿Sí? Acá no hay mayores complejidades. A partir de ahí ya tengo mi valor export y cualquier cotización que haga en función de estos costos ya sigo tomando ya mi valor export, que va a ser mi valor base. ¿Sí? Así como tenía mi valor base de venta para un mercado doméstico de 55, ahora ya para una venta internacional mi valor básico como exportador va a ser mi valor export de 55,50. Si yo les pido que me digan la cotización FAS, que implica qué cosa, que el vendedor llegue con la mercadería hasta el costado del buque en el puerto de origen, sin cargarla al medio de transporte internacional. ¿Sí? Un término FAS implica exclusivamente el uso de un medio de transporte internacional acuático, ¿sí? Ya sea transporte marítimo o transporte fluvial. Con lo cual, ya implica también un cambio muy significativo con los términos export, que es que el vendedor tiene que hacer la gestión de exportación y asumir los costos de esa gestión de exportación, cosa que no pasa en el término export. El término export es el único término en donde el vendedor no se convierte en exportador de la mercadería en términos aduaneros, no tiene que hacer la gestión aduanera. Su responsabilidad y su riesgo culmina con la entrega de la mercadería en su propio depósito. ¿Sí? Pero ya a partir de todos los términos F, C y D, el vendedor tiene que asumir la gestión y los costos relacionados con la expo, ¿no? Entonces, vamos a agrandar un poquito acá. Entonces, para llegar hasta el costado del buque tengo que analizar estos conceptos, cuáles van y cuáles no. El transporte interno hasta el puerto, supongamos que esto es justamente, supongamos no, está definido que la entrega es FAS Buenos Aires, entendemos que Buenos Aires es el puerto de Buenos Aires, ¿sí? Acá es donde justamente deberíamos haber sido más específicos, haber puesto puerto de Buenos Aires, porque tranquilamente podría decir que la mercadería se va a cargar en el puerto de Zárate. Zárate está en Buenos Aires, ¿sí? Y me implica probablemente un costo logístico mayor llevarlo allá, pero justamente lo que queremos evitar es ese tipo de malos entendidos, entonces lo vamos a aclarar, ¿sí? Que la cotización va a ser FAS en el puerto de Buenos Aires. ¿Y qué necesito para llegar al FAS? Necesito llegar al costado del buque. Entonces, de todos estos conceptos, ¿cuáles voy a considerar? El transporte interno hasta el puerto de Buenos Aires lo voy a considerar. La descarga en el puerto de Buenos Aires también lo voy a considerar, porque lo tengo que dejar al costado del buque la mercadería. ¿Sí? Tengo que asumir los gastos aduaneros de exportación. En este modelo estamos suponiendo que el exportador, que la mercadería está alcanzada por derechos de exportación, ¿sí? Con lo cual también son responsabilidades del vendedor. Y ya a partir de acá estoy viendo conceptos que no entrarían en una condición FAS, como la carga sobre el medio de transporte, porque eso ya implica una condición FOB, ya es cargar la mercadería arriba del medio de transporte. Y todos los otros conceptos son también con posterioridad al momento de la entrega en un término FAS, que es dejándolo al costado del buque. Con lo cual, mi valor o mi cotización FAS va a ser mi valor export más estos cuatro conceptos. ¿Sí? Estoy hablando de $10 más. Con lo cual, mi valor FAS va a ser de 65,50. ¿Sí? 65,50 porque a mi valor export le sumé los $3 de llevar la mercadería al puerto de Buenos Aires, los 20 centavos de la descarga en el puerto, los gastos aduaneros de exportación y los derechos de exportación. ¿Sí? Eso me suma $10 a los 55,50. ¿Qué cambio significativo hay en una condición FOB? Fundamentalmente que la mercadería tiene que ser cargada arriba del buque, pero no implica ningún otro gasto adicional con respecto a la contratación del flete internacional, ni del seguro internacional, ni nada relacionado con gastos en destino. ¿Sí? Entonces,
En este caso es muy sencillo, porque yo ya tenía una condición FAS, que implica término marítimo, puesto al costado del buque, con lo cual, de todos estos conceptos que tengo, el único que debería incluir para convertir mi cotización FAS en una cotización FOB es la carga de la mercadería en el medio de transporte internacional. Le voy a sumar esos 50 centavos por unidad, con lo cual mi valor FOB va a ser de $66 por unidad. Solamente le agregué este concepto. Que, ojo, para cada término lo pueden hacer partiendo desde cero, desde los $55, desde los $55, sumando cada concepto que yo veo que es necesario o no. O como en este caso, ya parto del export, o teniendo el FAS, me resulta muy sencillo tener el FOB. O ya teniendo el FOB, avanzo con los conceptos para llegar a un término CIF. ¿Qué diferencia hay en un término CIF con respecto a un FOB? En el término CIF, yo ya como exportador tengo que incorporar el costo del flete internacional y del seguro internacional, sin hacerme cargo de ningún gasto todavía en destino. Sí tengo que contratar y pagar un flete internacional desde el puerto en donde yo decido cargar la mercadería como exportador hasta el puerto acordado de arribo de la mercadería, que en este caso va a ser Amberes. Con lo cual, de mi cotización FOB que tengo en 66, ¿sí? Quiero ahora obtener mi cotización CIF, y de estos conceptos yo ya había llegado hasta acá, hasta la carga del medio de transporte internacional para llegar al FOB. Entonces, miro estos conceptos y de todo esto, ¿qué debería incluir? Debería incluir el flete internacional, seguro, lo que lo convertiría en un CFR, pero como me están pidiendo un CIF, le tengo que incluir el seguro internacional, con lo cual le voy a sumar esos $22 al FOB para llegar a mi condición CIF. Con lo cual voy a estar hablando de $88 en condición FOB de la mercadería. ¿Sí? Ahora bien, necesito llegar al depósito del importador en términos de DPU. ¿Qué quiere decir? Que como vendedor tengo que hacerme responsable de toda la gestión hasta que la mercadería llegue al depósito del importador, porque el place, esta P que es de place, ¿sí? Es entregado en un place, en un lugar, unloaded, descargado. ¿Sí? Ese lugar fue aclarado como el depósito del importador. Entonces, de estos conceptos, yo ya tengo el CIF, ¿sí? El seguro internacional lo voy a mantener, aunque sea un término D. Si ustedes leen los términos D con respecto a la contratación del seguro internacional, dicen que no es obligatorio para el vendedor contratar el seguro internacional. Pero el sentido común, la lógica, indica que el vendedor tiene que contratar el seguro. En este caso, en los términos D, la diferencia va a ser que el beneficiario de ese seguro, es decir, si hay un siniestro en la mercadería, el seguro le va a pagar al vendedor. ¿Por qué? Porque el vendedor, hasta que no llegue con la mercadería a destino, todavía no cumple con su obligación de entrega de la mercadería. ¿Sí? ¿Vamos? Con lo cual, cuando hablo en términos de PU, yo voy a mantener el valor CIF, que ya lo tengo calculado, y le voy a sumar ya el gasto de la descarga en el puerto de Amberes, ¿sí? El gasto de subirlo a un camión en Amberes para llevarlo al depósito del importador que está en esa ciudad de Gent, a 60 kilómetros de Amberes, ¿sí? Voy a sumar los trámites aduaneros de importación, si los tuviese. En este sentido, acá me refiero a alguna tasa portuaria o alguna gestión que tenga que ver con la realización del trámite, pero no de los derechos. Los derechos, en este ejemplo, lo estamos separando. Por un lado, los trámites aduaneros, por otro lado, los derechos de importación. Los derechos de importación únicamente el exportador los va a calcular en esta condición que habla de Delivered Duty Paid, que es entregado con los derechos pagos. En ninguna otra cotización, en ninguna de las otras 10 cotizaciones, el vendedor tiene que hacerse cargo de los derechos de importación. Con lo cual, a mi CIF le voy a agregar mi gasto de descarga, mi gasto de la carga sobre el camión en Amberes, el trámite aduanero de importación, no le voy a cargar los derechos, sí voy a calcular el,
sí voy a calcular el transporte desde el puerto hasta el depósito del importador. Y acá tenemos un concepto que es dudoso, que es la desestiva y el almacenamiento en depósito de importador. Si se lo sumo o no se lo sumo. Y acá vale la aclaración. En ninguno de los términos en donde el vendedor tiene que entregar la mercadería en destino, y en ninguno de los Incoterms, el vendedor se tiene que hacer cargo de la responsabilidad y de los costos que implica la desestiva, o sea, por ejemplo, el vaciamiento del contenedor, por ejemplo, y mucho menos almacenarlo en el depósito del comprador. O sea, la responsabilidad es la de llegar hasta el depósito del comprador, pero no realizar ninguna maniobra ni ninguna actividad que implique con esa descarga y almacenamiento. Con lo cual este concepto no lo voy a colocar en ninguno de los términos. Así que a mi valor CIF le voy a sumar estos conceptos que implican $3 adicionales. ¿Sí? Entonces tenía un CIF de 88 y ahora voy a tener un DPU, perdón, de 90, perdón, había dicho de 91, ¿sí? Porque le sumé a los 88 los gastos de la descarga, los gastos de camión, los trámites aduaneros, ahí llegó $1, más el transporte interno, $2 más. A los 88 le sumo $3 y llego a mi valor de DPU. En este modelo me piden también el valor de DP. Bueno, acá es muy sencillo. Ya tengo el DPU, con lo cual tengo todos los gastos logísticos hasta el depósito del importador, y lo único que debería agregar es el concepto del duty, del derecho de importación. Con lo cual, de todos estos conceptos, a ese DDU que tengo, lo único que le voy a sumar es el derecho de importación de $12. Acuérdense que este concepto no se lo voy a agregar en ninguna cotización. Con lo cual, mi valor DDP, depósito del importador, en la ciudad de Gent, cerca de Amberes, en Bélgica, va a ser los 91 más los 12 de derechos de importación. Estamos hablando de $103. ¿Ok? 91 más 12. ¿Estamos bien? Hasta acá completamos la consigna de esta primera parte. Después les preguntamos, ¿cuál es el costo total que deberá afrontar el importador para contar con una unidad de ese producto ya nacionalizado en su depósito? ¿Cuál es el costo total? Es decir, el costo de la mercadería más el costo de todos los servicios que tiene que hacerse cargo para que la mercadería llegue a su depósito. Y bueno, en este caso es sencillo porque yo ya lo tengo, que es este valor de DP, ¿sí? Que implica todos los costos que el importador tiene que asumir. Fíjense que acá, si yo soy comprador y estoy comprando en condición DDP, mi depósito, todos los costos logísticos se los voy a pagar al vendedor, porque el precio de venta va a ser DDP. Yo no tengo que, como comprador, pagar ningún otro costo por otro lado. Si yo estaría comprando en otra condición, tendría que calcular qué costos están por parte del vendedor en su precio de venta y cuál es el importador tiene que contratar y pagar en forma directa. Con lo cual la respuesta a esta pregunta va a ser 103, que es mi valor de DP. Y en función del riesgo, ¿cuál es la condición de compra más conveniente para el comprador? Si yo solo analizo este concepto, el concepto de riesgo, ¿sí? Concepto de riesgo. ¿Cuál es la condición de compra más conveniente? Solo analizando riesgo y, justamente, ¿no? De nuevo, voy a tomar mi valor de DP, o el valor, perdón, el valor o la cotización del vendedor de DP, porque ¿qué implica el DDP? Que el vendedor asume todos los riesgos y todos los costos hasta mi depósito como comprador. Entonces, si yo analizo esto en función del riesgo y comprando, digo, ok, ¿cuál es la condición de compra que me implique menor riesgo? Y es comprar DDP, le estoy trasladando todos los riesgos, ¿sí? Las responsabilidades al vendedor. Cuando preguntamos en qué término el comprador asume mayores costos directos, ¿a qué nos referimos con costos directos o indirectos? Justamente lo que hablaba en este punto, ¿no? Que a la larga o a la corta, todos estos costos
los termina pagando el importador, siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los costos necesarios para que esa mercadería llegue del depósito del vendedor a su depósito del comprador. Entonces, por un lado o por otro, siempre los termina pagando el importador. Decimos que son directos, que para el importador son costos directos, cuando es el mismo importador el que tiene que contratar y pagar estos costos. Y decimos que son indirectos cuando es el vendedor el que los contrata y los paga y después los incluye en su precio de venta. Es decir, cuando hablamos de una condición de DP, justamente estamos hablando que el importador está asumiendo todos los costos, pero de forma indirecta, porque los costos los está asumiendo y pagando el vendedor barra exportador, y después se los cobra el importador. ¿Sí? Pero cuando es el importador el que tiene que asumir y pagar en forma directa esos servicios, esos costos, el término que implica mayor costo directo para el importador, ¿cuál va a ser? Va a ser el valor export. ¿Sí? Porque compra condición export y tiene que asumir y pagar todos los servicios y todas las operaciones que tienen que ver con que la mercadería llegue a su depósito. Esta pregunta es un poco tramposa. Dice, en función de los costos, ¿cuál es la condición de venta más beneficiosa para el vendedor? O sea, acá antes yo hablaba de riesgos, ahora en función de costos y para el vendedor. Si solo considerara costos y no considero riesgos, ¿no? Yo digo, este es el escenario, estos son los costos de la operación, ¿sí? ¿Cuál sería la condición de venta más beneficiosa en términos de utilidad? ¿Sí? ¿En cuál ganaría más plata el vendedor? Esa es la pregunta que hacemos acá. ¿En cuál ganaría más plata? ¿En Export, en Fast, en una condición de DP? Si yo miro así, digo, uy, sí, le conviene vender DP porque va a cobrar $103 por cada mochila que vende. Pero si yo lo analizo en términos de utilidad, solamente considerando costos, sin considerar riesgos, ¿cuál sería la respuesta? ¿En qué condición de venta el vendedor va a ganar más? Va a tener más utilidad. ¿Sí? Y la respuesta, los dejo pensar un poquito, y la respuesta es en cualquiera. ¿Por qué? Porque ya sea vendiendo Export, vendiendo Fast, vendiendo FOB, vendiendo SIF, vendiendo DP o DPU, en este ejemplo que estamos dando, el vendedor, ¿cuánto va a ganar por operación? Va a ganar el 10% por unidad de su costo de producción, 10% de utilidad de su costo de producción, es decir, va a ganar $5, ¿sí? Que es el 10% del costo de producción. Independientemente de si vende en la condición que venda, porque acá estamos asumiendo que el vendedor no obtiene ganancias ni utilidades adicionales en cada uno de estos conceptos. No es que obtiene un beneficio adicional, supónganse, del 10% sobre el costo del flete. ¿No? Acá no estamos aclarando nada, entonces, como solamente el vendedor está trasladando todos esos costos que está asumiendo, en cualquiera de los términos va a ganar lo mismo, va a ganar en términos de utilidad lo mismo. Y acá la pregunta es, si el comprador tuviese la oportunidad de contratar el flete internacional en 22 y el seguro en $1, ¿cuál sería el término de compra óptimo para el comprador? Es decir, en lugar de 20, el comprador tiene un flete de 22, obtiene él un flete de 22, pero obtiene un costo de seguro de $1. ¿Sí? Tiene un flete internacional más caro que el que obtiene el vendedor, pero tiene un seguro internacional más barato que el que tiene él o el que está considerando el vendedor. Con lo cual, en esta condición, ¿qué le conviene al comprador? Acá estoy preguntando al comprador, ¿sí? Si al comprador tuviese un costo, él va al mercado, tiene una cotización de $22 por el transporte y una cotización de $1 por el seguro. ¿Qué le conviene? Y que lo más barato, que es donde obtiene mayor beneficio, es
que el flete internacional lo contrate el vendedor, que tiene un costo de $20 versus los 22 que él obtiene. Pero por otro lado, él tiene un mejor costo del seguro, ¿sí? Entonces, si bien acá no está expresado, porque no está cotizado, lo lógico sería que le pidiera una condición CFR, ¿sí? CFR, ¿por qué? Porque le conviene al comprador utilizar el flete que, que, eh, que obtiene el vendedor, pero no el seguro. Así puede utilizar el seguro que obtiene. Entonces, la respuesta sería que el vendedor le cotice, le agregue la condición CFR, que sería de $86, y el comprador le compra en esa condición, porque ya a partir de ahí tiene el ahorro de $1 que le otorga el seguro contratándolo él como comprador. Y por último, si ahora es al revés, el comprador obtiene una cotización de flete de 15 y un seguro de 3. ¿Sí? En este caso sería un flete de 15 y un seguro de $3. Bueno, en este caso es la inversa. Le conviene a él, si bien tiene un seguro más caro, pero la diferencia que obtiene el comprador contratando él el seguro es mucho mayor que ese extra costo que va a tener por el costo del seguro. Entonces le conviene claramente ser el comprador quien contrata el transporte internacional. Con lo cual, la respuesta a esta pregunta sería, en este caso, que la condición óptima de compra es el valor FOB de la mercadería. ¿Sí? Al comprar FOB, va a ser el importador quien asume en forma directa el costo del transporte internacional. ¿Va a pagar un seguro un poco más caro? Sí, ok, pero haciendo o utilizando esta cotización, va a tener por un lado un ahorro de $5, a pesar de que después tenga una pérdida, si quieren, de $1. Va a terminar teniendo un beneficio de $4 comprando en condición FOB, que si comprara en condición CIF, o en condición DPU, o en condición DDP. ¿Eh? Muy bien. Esta es la resolución de este ejercicio. Es bastante sencillo, pero es realmente lo que sucede en la vida cotidiana cuando hacemos cotizaciones, cuando trabajamos con Incoterms. Bien. Así que, bueno, espero haber sido claro. Cualquier duda que tengan con respecto a la resolución de este ejercicio, nos lo plantean y lo hablamos. ¿Sí? Pero este es básicamente la resolución con un poco la explicación más ampliada de lo que queríamos ver con este ejercicio. Así que hasta acá llegamos con esto. Les mando un saludo y seguimos luego con la resolución del ejercicio número 2 de destinaciones de importación, que va a ser un poco más extenso. ¿Sí? Así que nos vemos la próxima. Hasta luego.